preparado para ustedes. El sermón principal se titula Las últimas palabras de Jesucristo. Las últimas palabras de Jesucristo. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cuáles serían sus últimas palabras antes de morir? Si ustedes se encuentran en el lecho de muerte, rodeado tal vez de sus familiares, ¿qué dirían antes de morirse? La mayoría de la gente dice que no lo ha pensado todavía. Si alguien supiera que se está muriendo, diría algo profundo, especialmente a sus seres queridos que lo están rodeando. Es decir, que las últimas palabras de una persona justa antes de morir generalmente se consideran muy significativas. ¿Acaso puede el curso de la historia depender de los actos de una persona? Un estudiante de historia podría señalar cualquier número de eventos que hayan cambiado el curso de la historia. Él podría mencionar eventos de guerras importantes o el surgimiento o colapso de los imperios que existieron en el mundo a través de los siglos. Es decir, que cuando analizamos la historia con profundidad, podemos ver cómo una persona en particular logró cambiar el curso de la historia. Imagínense cuán diferente sería la historia que tenemos hoy si Hitler no hubiera emprendido el curso de la guerra que al final hizo, equivocándose totalmente, lo cual sirvió su destrucción. Si no hubiese hecho esto, ¿cómo sería la historia? ¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiera triunfado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué pasaría si nunca hubiesen existido Lenin o Stalin? Obviamente la historia que tenemos ahora hubiera sido otra, muy diferente. Sabemos que la historia está llena de personajes que supieron modelar el curso de la historia, como el caso de Alejandro Magno, por ejemplo, de Gengis Khan, de Julio César y muchos otros que la historia nos muestra. Sin embargo, el ejemplo más profundo de alguien que cambió el curso de la historia para mejorar es Jesucristo. Él vino como hombre y nos enseñó muchas cosas las cuales debemos pensar, meditar, aprender. Sabemos que en 3 días más vamos a celebrar la Pascua, esta vez cada uno en su propio hogar. Dios instituyó esta fiesta mientras preparaban la liberación y la salida de Israel de la tierra de Egipto. Israel debía comer su cena a toda prisa, pero antes de comer, el Cordero de la Pascua debía estar en medio de ellos y ellos deberían comerlo. Y también deberían colocar sangre del Cordero en las jambas de sus puertas. Dios hizo todo esto para saber quién iba a ser obediente. Y al ver la sangre, el destructor pasaría por encima de las casas y ninguno de los primogénitos que estuvieran dentro de ella iba a morir. Lamentablemente Israel nunca entendió este simbolismo. No entendió el porqué de la cena del Cordero. No entendió por qué la sangre debía estar colocada en las puertas. Sabemos que estos símbolos apuntan a Cristo, porque Él sí los cumplió. Por eso celebramos de año en año la Pascua. Simbólicamente, Él es nuestra comida y su sangre es nuestra bebida. Él es nuestro Cordero de la Pascua, porque Jesucristo le dio nuevos símbolos a su iglesia. Símbolos con significados mucho más profundos para celebrar apropiadamente la Pascua del nuevo pacto. Pero Jesucristo no solo es un Cordero llevado a la matanza, Él es nuestro Mesías. Si bien Él murió por nosotros para que nuestros pecados fueran borrados con su sangre,
también vino a ofrecer el Espíritu Santo de Dios a quienes el Padre iba a llamar. Esto nos transporta a las últimas palabras de Cristo poco antes de morir. El Evangelio de Lucas cuenta con 3 de sus dichos. El Evangelio de Juan tiene otros 3. Y los relatos de Mateo y Marcos registran 1 cada uno, haciendo un total de 7 palabras. Las palabras de Cristo tienen un significado que necesitamos entender. Él sabía que se estaba muriendo y también sabía que vino a morir por nosotros. Mientras permanecía colgado de la cruz, sentía que su vida se iba desvaneciendo y se iba apagando poco a poco. Él soportó un dolor profundo al empujarse hacia arriba para exhalar y traer un poco de oxígeno a su vida que se estaba acabando. Fue durante esos momentos que pronunció 7 palabras, como si fueran oraciones cortas. Cada pensamiento tiene un gran significado que debemos considerar por estar tan cerca la celebración de la Pascua y los días de panes sin levadura. Analicemos pues cada una de sus palabras para entender lo que Cristo nos enseña a través de ellas. Primera palabra. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su primer mensaje estuvo dirigido a su Padre, pidiendo perdón por sus enemigos, quienes no sabían a quién habían crucificado. Su mensaje tiene que ver con el perdón. Jesús sabía que el perdón es el principal fundamento cristiano. Por eso en Salmos capítulo 130, Salmos capítulo 130 y versículo 4 dice lo siguiente. Salmos 130 y versículo 4 dice: Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Se refiere a Jesucristo. Desde la cruz, Él pidió perdón por aquellos que lo habían coronado de espinas, que lo habían injuriado, escupiendo su rostro, dándole puñetazos y bofetadas, golpeando su cabeza con una dura caña, y luego vistiéndolo de púrpura, burlándose de él, con reverencias irónicas y llenas de sarcasmo. Sus palabras aún continúan repercutiendo en nuestros días, porque muchas veces nosotros tampoco sabemos lo que hacemos cuando pecamos, ofendiendo a nuestro Dios y Padre, porque también a veces nos cuesta perdonar. En realidad somos todos culpables del dolor y la angustia que pasó Jesús en aquel crucial momento. Los soldados romanos estaban tan acostumbrados a las crucifixiones que ganaban dinero vendiendo la ropa de sus víctimas. El apóstol Juan dice que los soldados se dividían otras ropas de Cristo entre ellos, pero su manto, siendo de buena calidad, decidieron echar suertes para que se quede en propiedad de uno de ellos. De esa manera se cumplió la profecía que dice en Salmos 22, poco más antes, Salmos 22 y versículo 18, lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que le pedimos perdón a Dios porque no sabíamos lo que estábamos haciendo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tan agradecidos nos sentimos ahora que Cristo haya muerto en lugar nuestro, poniendo a nuestro alcance nada menos que la vida que nunca dejará de ser? Entendamos que es muy importante meditar en estas cosas ahora, queridos hermanos. ¿Qué tan agradecidos somos?
Segunda palabra. Segunda palabra. Jesús dijo al ladrón arrepentido: verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su segundo mensaje tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es otro elemento vital del verdadero cristiano, porque la carrera cristiana empieza precisamente con el arrepentimiento. Es como una cadena espiritual, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, es imposible alcanzar la salvación. Y si no hay salvación, solo nos espera la segunda muerte en el lago de fuego. Esta cadena espiritual funciona automáticamente. Jesús habló correctamente porque Él no regresó al cielo hasta después de 3 días, después de hacer esa declaración. En ese momento Cristo estaba dando esperanza a un pecador que estaba colgado en la cruz, el cual ya estaba arrepentido. De esa manera, el ladrón tiene la esperanza de estar en el reino de los cielos durante la segunda resurrección. Porque lo que la humanidad rechazó en el jardín del Edén, ahora Cristo lo va a restaurar. Porque en el milenio la tierra se convertirá en un hermoso paraíso, mucho mejor al jardín del Edén. Y ahí se encontrarán muchos otros, como el ladrón arrepentido. Y esto será posible, como Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En ese preciso momento se cumplió la escritura que dice en Salmos 22:14, que estamos ahí: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto se cumplió entonces justamente cuando Jesús le prometió que el ladrón arrepentido estará en el paraíso de Dios. Tercera palabra. Viendo a su madre y Juan, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Su tercer mensaje tiene que ver con el amor al prójimo. Su dolor y su sufrimiento en la cruz no fueron estorbo para mostrar el amor a su madre y al apóstol Juan. Él quiso dejar a María al cuidado del apóstol Juan. En ese momento ella estaba sufriendo mucho, exactamente como le había profetizado Simeón, cuando siendo niño Jesús fue presentado en el templo. Y él le dijo: una espada traspasará tu misma alma, para que sean reveladas los pensamientos de muchos corazones. Hasta en la cruz Jesús aplicó la regla de oro en favor de su madre. ¿Acaso nosotros no deberíamos imitar a Jesús, cuidando y protegiendo a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en la fe y también a los ancianos de la iglesia? ¿No debemos hacer eso? ¿Acaso no debemos aplicar la regla de oro como lo hizo Jesús, estando clavado en la cruz en medio de un gran dolor y sufrimiento? Según el relato de Juan, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, Salomé, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ellas y Juan no sintieron temor ni miedo, ni se avergonzaron de estar frente a Cristo durante su crucifixión, mientras que sus medios hermanos se escondieron por temor a los soldados romanos. Jesús honró a su madre, asegurándose de que Juan le cuidara por el resto de sus días. ¿Se han puesto a pensar quién es nuestra madre espiritual ahora? ¿Acaso no lo saben?
Cristo, por supuesto, cuida a su iglesia. Por eso tenemos la responsabilidad de ser recíprocos en nuestro cuidado, porque Él nos ha hecho parte de su iglesia. Necesitamos pues hacer suficientes méritos para encontrarnos en medio de los primogénitos espirituales que se están preparando para entrar al reino de los cielos. Cuarta palabra. Con gran voz Jesús clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba citando Salmos 22, 1, usando las mismas palabras. En ese momento Cristo se convirtió en nuestro pago por el pecado. Sabemos que las ofrendas por la culpa y por el pecado se quemaban fuera del campamento, porque no eran gratas para Dios. Y por ese motivo, el Padre se desconectó en ese momento de su amado Hijo, porque también Él fue crucificado fuera de la ciudad, como cumplimiento de la Escritura que dice que la ofrenda por el pecado tendría que ser sacada fuera del campamento. Esto lo encontramos escrito en Éxodo capítulo 29 y versículo 14, Levítico 4, versículo 12, y Hebreos capítulo 13, versículo 11. A tal punto fue humillado Jesús que Salmos 22, 6 al 8 dice: Mas soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, es decir, se hacen la burla. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta escritura se cumplió exactamente en Mateo capítulo 27 y versículos 42 al 43. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto le costó al Padre que Cristo muriera en nuestro lugar? Repito, ¿alguna vez se han preguntado cuánto le costó al Padre que Cristo muriera en nuestro lugar? Ellos estaban juntos en la eternidad y sin embargo, debido al profundo amor que sienten por nosotros, por su creación, decidieron establecer su plan de salvación de esa manera. ¿Cuántas veces hemos pensado que debemos ser agradecidos a nuestro Padre por lo que hizo, por la decisión que tomó? Pese a que algunos hasta el día de hoy ni siquiera lo entienden. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, no vida eterna. Porque mientras permanezcamos en nuestros pecados, vamos a continuar separados de Dios. Nadie se encuentra exento de esto. A veces sentimos como que Dios nos abandona y no escucha nuestras oraciones y no sabemos por qué. ¿No será porque somos duros de reconocer todavía algún pecado que tenemos escondido? No se olviden que nadie puede burlarse de Dios. Dios sabe todo. Porque cuando un criminal es perdonado de la pena de muerte, necesita reintegrarse a la sociedad. Porque él no puede continuar cometiendo más crímenes, sino que debe actuar como un hombre de bien. Eso mismo debe ocurrir con nosotros. Debemos confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone, comprometiéndonos a no volver a pecar nunca más, como dice 1 de Juan en el capítulo 1, y versículo 9. Quinta palabra. Para que la Escritura se cumpla, dijo: tengo sed. Tengo sed. Sabemos que la crucifixión de Jesucristo es el cumplimiento profético más importante de todos, porque siendo sumo sacerdote, voluntariamente se hizo víctima para salvarnos a todos. Se trata pues del amor sublime puesto en acción. Una vez más, Salmos capítulo 22, donde nos encontramos precisamente, versículo 15, nos muestra sus pensamientos en profecía. Dice: como un tiesto se secó mi vigor,
y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 69, versículo 21. Vayamos un poquito más adelante. Salmo 69, versículo 21. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta profecía también se cumplió en el mensaje del apóstol Juan, que dice, Juan capítulo 19, Juan capítulo 19 y versículo 29. Como vemos, lo que está escrito en Salmos 22 se fue cumpliendo a través del Nuevo Testamento. Juan 19, versículo 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, mas él se negó a beberlo. ¿Acaso hasta el día de hoy no continuamos con hambre y sed de justicia? No se olviden que Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Acaso ustedes se encuentran sedientos y hambrientos por aplicar la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Es así? No se olviden que Jesús dijo que en el último gran día de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Acaso Jesucristo no dijo eso? Definitivamente, todos necesitamos beber de la bebida espiritual para estar llenos del Espíritu de Dios, porque Jesús aún continúa sediento por la falta de obediencia, sediento por la falta de amor, sediento por la apatía y la tibieza espiritual de algunos de su pueblo. No en vano el profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 64, vayamos allá, Isaías 64. Versículos 6 al 7. Isaías 64, versículos 6 al 7. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Somos nosotros los que estamos hambrientos y sedientos ahora por la justicia divina. Nos encontramos sedientos por sus mandamientos, sedientos por el amor de Dios, sedientos por sus enseñanzas, sedientos por su amor, sedientos de su reino, porque esa es la única forma de calmar nuestra sed. Tampoco se olviden que cuando Jesús vuelva a la tierra, Él dirá, Apocalipsis 22, versículo 17, antes de finalizar el libro, dice, Apocalipsis 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. También Apocalipsis 11, versículo 12, un poquito más adelante, dice, el que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía. Lo que está diciendo es que el que es injusto continúe siendo más injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Es decir, que el inmundo sea más inmundo todavía. El que es justo practique la justicia mucho más todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo andamos en casa? ¿Cómo andamos en casa ahora que la Pascua se encuentra en puertas? ¿Cómo van nuestras obras en momentos tan difíciles en que nos encontramos? ¿Acaso no deberíamos tener la misma actitud de David? ¿Qué hizo David? Su actitud se encuentra en Salmos, en el libro de Salmos. Salmos, capítulo 63. Capítulo 63, versículo 1. ¿Cuál es la actitud de David? Aquí está. Dios dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dios está preparando su santo reino para los sedientos, para los hambrientos, para los obedientes, para los justos, santos y valientes, para los persistentes y humildes, porque los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los negligentes e inactivos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sexta palabra. Sexta palabra. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Por supuesto que Jesús no estaba declarando que se encontraba vencido por la muerte. No, eso no significa sus palabras, sino que él estaba proclamando su victoria, su triunfo, haciendo realidad su maravilloso plan, porque completó su obra redentora totalmente. Sus palabras sellaron la suerte de Satanás y sus ángeles caídos, porque desde entonces Satanás sabe que sus días están contados. El sacrificio de Jesucristo constituye una esperanza para los que por ahora viven bajo el dominio de Satanás, porque un día, gracias a la victoria de Cristo, también ellos tendrán la oportunidad de salvación durante la segunda resurrección. Se trata del cumplimiento de la primera profecía mesiánica que se encuentra precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablándole a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Él, es decir, Jesucristo, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en su calcañar, es decir, en su talón. Y Pablo complementa esta profecía maravillosamente con estas palabras. Romanos capítulo 16. Romanos. Capítulo 16 y versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, bajo vuestros pies. Vemos que la suerte de Satanás ya está echada. Solo es cuestión de tiempo para que la escritura se cumpla. Él permitió que su cuerpo muriera porque ese paso estaba a punto de cumplirse. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y lo cumplió exactamente. De esa manera, Jesús recuperó su trono sobre la tierra que Adán había perdido por su desobediencia y nos abrió una puerta para que aprendamos a seguir su ejemplo. De esa manera Jesús nos salvó de la muerte eterna. Porque cuando Jesús cargaba su pesada cruz, rumbo a su crucifixión, rumbo al Gólgota, en medio de su angustia, dolor y sufrimiento, su mente no estaba enfocada en sus propios sufrimientos, no.
sino que estaba en quienes serían sus seguidores en este camino tan difícil y tan estrecho, lamentándose que los hijos desobedientes, mientras las mujeres lloraban por él. Lucas capítulo 23, ahí se encuentra la escritura, casi al final del libro de Lucas, Lucas capítulo 23 y versículos 27 al 29. ¿Qué dice? ¿Cuál era el pensamiento de Jesús en el momento en que estaba sufriendo más, cargando su pesada cruz? Aquí está. Lo seguía una gran multitud, dice Lucas 23, versículos 27 al 29. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Esto dijo por la desobediencia de los hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Exactamente como dice Apocalipsis 6:16. La profecía dice que los desobedientes se esconderán de su Salvador en su venida. Y a través de su victoria, Jesucristo aseguró a los patriarcas y a los fieles y obedientes seguidores que ellos no permanecerán para siempre en sus sepulcros. Por eso deberíamos estar llenos de esperanza, exactamente como lo leemos en el libro del patriarca Job, que entendiendo todas estas verdades en su momento más crucial, dijo lo siguiente. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job capítulo 19, versículos 25 al 27, dice: pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. Me levantará sobre el polvo. Y sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Por eso el profeta Ezequiel dice que Noé, Daniel y Job, por su justicia, librarán sus vidas. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y versículo 20. Coronado de espinas, Jesucristo salió para conquistar las mentes egoístas, las mentes rebeldes y las mentes desobedientes, para conquistar los oídos sordos y los corazones endurecidos por el pecado, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, preparando el Señor un pueblo bien dispuesto para alcanzar su reino. Esa fue la misión de Jesús. Séptima y última palabra. Clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sus últimas palabras son de absoluta confianza en su Padre. Sus palabras tienen mucho que ver con Eclesiastés capítulo 2 y versículo 7, que dice: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De esa manera finalizaron las últimas palabras de Jesús. Jesús confió totalmente en su Padre hasta el final de su vida. Sus últimas palabras son muy apropiadas, por cierto, porque fueron la de entregar su espíritu al Padre. Porque a partir de entonces su resurrección ya no dependía de Jesús, sino del Padre. Cristo ya hizo su parte. Ahora su Padre tendría que cumplir con la suya. Veamos de qué manera el Padre la cumplió. Hechos capítulo 13. Capítulo 13. Veamos cómo cumplió el Padre la parte que le correspondía. Hechos capítulo 13,
versículos 29 al 32. Hechos capítulo 13, versículos 29 al 32. Dice: y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, el Padre, le levantó de los muertos. Ahí está el cumplimiento del Padre. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos de aquella promesa hecha a nuestros padres. Por eso nosotros también deberíamos decir: en tu mano encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh eterno Dios de verdad. Esto nos hace pensar en el completo amor y confianza que Jesús tenía en su Padre. 3 días y 3 noches después, Cristo volvería a ser uno con el Padre. Él sabía que todo lo que había pasado, el sacrificio por nuestros pecados, su muerte y resurrección, el Padre y Él lo habían planificado desde mucho antes de la fundación del mundo. Y ahora todo estaba cumplido y Jesucristo estaba sentado a la diestra del Padre. En conclusión y para terminar este mensaje, a través del sacrificio de Jesús, el Padre y el Hijo mostraron el amor que sienten el uno por el otro y también por cada uno de nosotros. Él lo declaró de esa manera: Jesús no es un Mesías que sigue muerto y sigue colgado en la cruz, como muchos creen. No. Él, como el Hijo de Dios, ahora se encuentra sentado en su trono a la diestra del Padre. Sus últimas palabras tienen un profundo significado espiritual a medida que nos acercamos a la Pascua, considerando todo lo que Él hizo y dijo, dando forma a nuestro futuro y el de la humanidad también. Ahora Él es nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre. Él es el primogénito de muchos hermanos y espera que nosotros logremos ser las primicias en su santo reino. Depende ahora de cada uno de nosotros. Cristo ya cumplió con todo lo que Él se había comprometido. Y siendo nuestro hermano mayor, ahora Él es nuestro perfecto sumo sacerdote. En definitiva, Jesús ahora es nuestra Pascua.